Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos una semana más a nuestra sección de fantasía. Esta es la tercera semana y venimos con muchas ganas para que le deis mucho amor, para que le deis mucho cariño, que nosotros os lo traemos con el mismo o más incluso. Esta semana os vamos a traer, como siempre, desde la encuesta de nuestra cuenta de Twitter, @cine.degiro, ya sabéis que nos podéis visitar allí. Y en la última votación que hemos propuesto ha salido Lady Halcón, un clásico de los 80. ¿Cómo la vamos a analizar? Con nuestros queridos pilares del cinema, ¿verdad, Álvaro? Pues sí, muy buenas a todos. Aquí estamos en la tercera entrega de este ciclo tan guay y que os está gustando bastante. Muchísimas gracias. Los pilares del cinema, recordadlo, lo que vamos a hacer es un análisis con spoiler desde el principio, ¿vale? Aviso, con spoiler y mucho spoiler, en el que lo que vamos a hacer es comparar, analizar la película comparándolo con diferentes partes arquitectónicas de una catedral gótica. Seguro que los que ya conocéis este tipo de análisis ya sabéis de lo que va, y lo que no, pues iremos poquito a poco diciendo cada una de esas partes. Y, importante, es un análisis a ciegas, es decir, David y yo no sabemos nada de lo que va a decir el otro. Así que, cuando quieras, podemos empezar con la ficha técnica de este clásico del 85, Lady Halcón. Muy bien, pues vamos con el chasis de esta Lady Halcón, de Lady Hawkeye. Me hace mucha gracia además que en inglés sea Hawkeye, como un término así más cariñoso de Sí. halcón y no sea Hawk. Dirigida por Richard Donner. Richard Donner, que a nivel cinematográfico trajo algunas piececillas ahí, como por ejemplo Los Goonies o la primera de Superman, ¿no? Que dentro de su extensa filmografía pues son remarcables. Pero que también se está rodeando de un equipo bastante interesante, porque en la fotografía tenemos a Vittorio Storaro, un italiano que nos trajo pues maravillas a nivel visual como El último emperador, por ejemplo, o Apocalipsis Now. Y en el equipo de escritores, quizás sean más secundarios, no son tan conocidos, pero sí que participaron en muchos proyectos que seguramente todos, o si no habéis visto, por lo menos habréis oído hablar de ellos. Porque tenemos a Tom Mankiewicz, que fue partícipe tanto en pelis de Superman también, seguramente con Donner, y en dos entregas muy importantes de 007, o Edward Camara. Edward Camara es menos conocido, pero yo le tengo especial cariño cuando me he dado cuenta que participó en la escritura de Enemigo Mío, que es otro clásico de ciencia ficción de los 80. Y del elenco, pues, ¿qué os voy a decir? Que sí, que son los 80, que están muy jóvenes, pero que ahí están estos grandes, que tenemos a una Michelle Pfeiffer maravillosa, tenemos a Rutger Hauer en las mejores de sus facultades, están ahí puestas todas, y tenemos a un Matthew Broderick encantador, que a mí me gana frame by frame. Y, por cierto, en la música hay una combinación. Tenemos, por una parte, a Andrew Powell, que es el que compone, digamos, la banda sonora más instrumental y original para la película, y la parte más ochentera y más de teclados nos la va a poner nuestros amigos de Alan Parsons. Pues sí, correcto. Todo guay. Iremos ya desgranando cada una de estas cositas en los diferentes apartados. Vamos con la primera gran estructura de la que vamos a hablar, que es la planta. Recordaros que la planta son las líneas generales, un poco el argumento principal de esta película, con spoiler. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Bueno, la acción nos sitúa en la Edad Media, en un lugar indeterminado, y nos invita a conocer algunos de sus personajes arquetípicos. Por un lado tenemos a un honorable guerrero, la flor y nata de la caballería. Por otro lado tenemos un ladronzuelo de esos que nos conquistan por su buen corazón, como ha dicho David. Por otro lado, un malvado obispo corroído por el pecado de la carne. Y por último, una hermosa y encantadora dama por la que amar y perder la cabeza. Curioso que no se llame Frollo, por cierto. Efectivamente. A partir de ahí comienza un relato fantástico en el que una tremenda maldición mantiene separados a estos dos enamorados, el caballero y la dama, él convirtiéndose en lobo durante la noche y ella en halcón durante el día. Solamente un ladronzuelo y un anciano arrepentido podrán ayudar a la pareja a romper el maleficio y acabar con el malvado obispo para siempre. Así que ahí tenemos un poco a grandes rasgos qué es esta película, qué nos ofrece esta película. Y ahora, si te parece, nos metemos ya de lleno y a saco en lo que son las columnas. Muy bien, pues vamos con las columnas, que ya sabéis que son lo que para nosotros, lo dividimos en 4 partes, ¿vale? Lo que sostiene la película. 2 os la va a contar Álvaro, 2 os las voy a contar yo. Pues en mi lugar, lo primero que quiero rescatar es algo muy básico, y es básicamente, creo que es lo que más atrae o que más puede seducir al espectador desde la historia, que es el hechizo.
el hechizo en sí. ¿Por qué el hechizo? Porque no solamente porque lo cuente y ya está, o sea, no se trata de algo que forma parte del argumento, que en un momento te das cuenta, pero luego van pasando más cosas, sino que toda la acción que se va a ir desarrollando durante la historia tiene presente al hechizo, aparte de su presentación y aparte de lo que se intenta, ¿no? Intenta llegarse a un punto en el que este debe de romperse o no, pero lo van a intentar, ¿no? Llegar hasta ahí. Y constantemente en la relación de los personajes que nosotros observamos está en forma o en base a lo que ese hechizo supone. Primero, que los amantes no se pueden ver, o un instante muy breve entre la puesta del sol, o sea, sí, entre la puesta del sol y la llegada de la noche, ahí en ese momento, o al revés, en la salida del sol al día siguiente, y la relación que establece con ellos, tanto este monje arrepentido, como decía Álvaro, como Matthew Broderick, ¿no? Que se va a encontrar con esta historia, nuestro querido Mouse, Gastón, me hace mucha gracia el apellido que tiene, Philip Gastón, que va a ir conociendo a los personajes sin conocer previamente lo que el espectador de priori tampoco conoce, y que en un momento dado de la película, más o menos pasando el Ecuador, es cuando ya por fin el espectador va a entrar en qué está pasando, ya se le ha ido dando pistas, entonces de repente esa magia creo que gana mucha más fuerza y te pone en una situación no solo de es un caballero errante y un ladronzuelo que, bueno, pueden vivir aventuras juntos, sino que tenemos algo de magia ahí detrás, ¿no? Y eso creo que hace que, que se multiplique el interés de la peli y la magia, nunca mejor dicho, valga la redundancia, en ella misma. Pues sí, 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 muy interesante como pilar, como columna, estoy de acuerdo. Simplemente decir que creo que no se ven absolutamente nada, ni siquiera en ese instante. O sea, creo que eso Y el... no porque perdería toda la fuerza, Mm, el que se vieran, aunque fuese durante un segundo. Lo que mm, pasa que, bueno, el director nos las transformaciones nos la muestra un poco como casi estuviesen pasando a la vez, pero yo mm. creo que no se ven, que están condenados a no verse ni siquiera una décima de segundo y es lo que le da fuerza y potencia tanto al final, Ujú. cuando por fin se ven, como le da fuerza y potencia a la maldición propiamente dicha. Entonces, el plano que se ve previamente cuando ellos están en la nieve, ¿tú crees que no está sucediendo a la vez? No, ¿No? no, 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 Yo, no. yo- yo- yo les veo a los dos mirándose, que casi se tocan las manos y... Pero no se ven, pero no se están viendo, yo creo. ¿No? ¿Tú Yo, crees? yo creo, Yo, yo yo- yo creo creo que que no. sí, yo creo que sí, pero, Pero bueno, pero bueno, eso ya eh, es... Poned en la caja de comentarios si os parece cosas diferentes. A mí sí, me parece que sí, a mí que no. O sea, si no alimentáis un poco el confrontamiento. Es lo que tiene, lo que decía Álvaro, de hacerlo a sí, ciegas, el que no nos verse, sorprendemos. eso es, eso es. Bueno, pues para mí la primera de las columnas es ratón, mouse. Eh, por básicamente lo que hemos dicho al inicio, porque creo que es, aparte de que es el personaje que más genera empatía, para mí es el protagonista de la película, Ujú. eh, sobre todo desde el punto de vista este que comento de la empatía y porque es a través de él, como tú lo has dicho antes, el espectador vive la aventura a través de él. Digamos que no funciona, digamos, como narrador, sino funciona como elemento que va llevando al espectador y va descubriendo un poco toda esta historia y todo el hechizo y todo lo que ello conlleva. Cuando me he puesto a investigar sobre este personaje, me he topado con que el rodaje de Lady Halcón fue bastante, bastante complicado, sobre todo hasta el momento en que empezó a arrancar la película. No sé si sabes que los actores principales, tanto el que hace de Navar como Ujú. Ratón, no eran en principio ninguno, ni Rutger Hauer ni Matthew Broderick. No lo sabía. Para uno de ellos, al principio se barajó Sean Connery para hacer de Navar y Dustin Hoffman para hacer de ratón. Lo que pasa que al final, el tema del presupuesto, dijeron, bueno, no podemos con 2 estrellas, nos vamos a quedar solo con una, y se quedaron con Dustin Hoffman. Y para el papel de Navar, cogieron a Carl Russell. Bueno, en cuanto a Dustin Hoffman, ya sabemos un poquito cómo es este actor trabajando, ¿vale? Es un actor de método puro y duro, y más todavía cuando era joven, ahora yo creo que se ha relajado un poco, y se puso muy tiquismiquis en el rodaje, y entre otras cosas, le dijo a Donner que él quería sí o sí interpretar a Ratón con acento francés. Así que al final Richard Donner se hartó un poco de Dustin Hoffman y dijo, mira, paso de estrellas y me voy a Matthew Broderick, que fue una recomendación además de por ahí que se le hicieron y al final fue Matthew Broderick el que hizo este papel. No me imagino a Dustin Hoffman haciendo de ratón, no sé tú, pero yo desde luego que no. Y luego contaré qué pasó con Navar.
Bueno, pues simplemente eso. Creo que es el personaje que da ese contrapunto cómico que es tan importante en el género de aventuras. Si pensáis en cualquier película de aventuras, prácticamente siempre hay un personaje o personajes que dan ese contrapunto cómico. Pero en este caso, además, lo da desde una manera de comicidad que no es la que tenemos ahora, desgraciadamente, porque esta comicidad de los 80 es mucho más humana de la que tenemos ahora. Ahora tenemos personajes que son chistes andantes y mientras esto es cómico por cómo está compuesta la personalidad de Ratón. Y por último, que creo que Matthew Broderick hace un papel muy, muy, muy convincente y creo que es justa columna de esta película. Pues era mi segunda columna, Matthew Ajá. Broderick, así que ahí hemos coincidido total. Decir que una anécdota de cuando estaba buscando sobre él, mirando en el reparto, me costó reconocerle. Como, coño, ¿dónde está Matthew Broderick? Que no. Claro, te pones las fotos actuales, estaba ahí mirando y digo, Sí, ¿qué es este? Vale, no, me ha costado, ha cambiado, el chavalín ha cambiado. sí. Entonces, pues poco más tengo que añadir en realidad a lo que tú has dicho. Básicamente lo había articulado desde el mismo punto que tú, es decir, es el que nos presenta la acción, se nos presenta así como el protagonista, porque además es el que la lleva de la mano, nos lleva hasta esta pareja y de todo el problema del hechizo, es el que llega también al monje cuando está el halcón herido, etcétera. Y introduce el punto cómico desde usando un elemento que mencioné ya en Willow, que a mí me llamó también mucho la atención, y es estos tipos de personajes que no tienen pensamiento interno, porque todo lo que piensan lo exteriorizan hacia afuera. Desde cuidado, cuidado, hasta ya voy ahí, o estos discursos que tiene hablando con Dios todo el rato, perdóname que yo lo voy a hacer tranquilo, o Sí, bueno, ya sabes que lo iba a hacer igualmente, voy a robar, o sea, sí. no me lo tengas en cuenta. Entonces, creo que eso en Willow funcionaba muy bien con los brownies, aquí funciona en un personaje un poco más realista, pero no deja de ser ese pícaro que se queda con todos nosotros y sobre todo no deja de ser ese eje central de la historia que nos lleva. Por eso le rescato como columna. Bueno, pues te cuento lo que pasó con Navarre, si te parece. Cuéntame lo de Carl Russell, claro. Bueno, pues Carl Russell resulta que a 10 días de empezar el rodaje se prueba la ropa definitiva, el vestuario de Navarre y dice que es ridículo, que es absolutamente ridículo, que con eso no. Así que al final se lo dicen a Richard Donner. Richard Donner, ahí hay una serie de desavenencias con Carl Russell y Carl Russell es despedido a 10 días de empezar el rodaje. Y entonces Richard Donner se acuerda de Rutger Hauer, al que le había ofrecido hacer el papel del capitán de la guardia, el otro antagonista El de la malvado. película, y que Rutger Hauer había dicho que no porque no quería volver a ser el malo Un de la villano. película, efectivamente. Así que al final llaman a Rutger Hauer y a los 2 días Rutger Hauer estaba allí para interpretar pues, uno de los papeles por los que Más se le además recuerda, de Blade Runner, por de los supuesto. que más se le ha recordado. Así que fue un rodaje un tanto complicado y controvertido, como vamos a ver más adelante. Para mí, la última de las columnas, mi última columna es la historia de amor. Creo que, sin lugar a dudas, es la historia de amor por excelencia de la fantasía de los 80, aunque le pese a La Princesa Prometida, aunque le pese a otras películas, creo que realmente esta es la gran historia de amor de los 80 en cuanto a este género se refiere porque además en la película creo que tiene un equilibrio perfecto entre la parte de amor, la parte romántica, la parte de las escenas de acción, de aventura y la parte de humor. Entonces ese triunvirato, ese trío es absolutamente perfecto en esta película y a mí me ha gustado mucho. Porque además, aparte de todo esto, este trío hace que la película tenga un ritmo que es francamente desigual. Y esto no es malo. En otras películas quizá pueda ser malo, pero en esta película yo no lo considero malo. ¿Por qué? Porque creo que lo separa completamente de otras producciones de aventuras que se estaban haciendo en los 80. Véase, por ejemplo, la misma película de Richard Donner, que se estrenó el mismo año además, que es Los Goonies. No tiene momentos así de ritmo que decaiga. Esta película tiene momentos de ritmo que baja bastante, que se toma mucho tiempo para diálogos, se toma mucho tiempo para situaciones, y esas películas no. O Willow. Willow, momentos calmados, desde que empieza el viaje, prácticamente ninguno. Entonces, este ritmo desigual, esta cosa que mucha gente critica y que puede a lo mejor quizá a mitad de la película resultar un pelín aburrido, para mí lo hace único junto con otras cosas que luego hablaremos.
Y esta historia de amor me parece brutal porque Richard Donner consigue que los actores, sin compartir escenas, se consigue que el dolor de ambos actores sea compartido por parte del espectador cada vez que se transforman y cada vez que ves que se vean o no, son décimas de segundo y ni siquiera se pueden tocar. Y esto hace que el maravilloso final sea para emocionarse sí o sí, o eres una patata y estás muerto por dentro. Esto es como la banda sonora de Willow. Si no lloras con la banda sonora de Willow o el final de Lady Halcón, eres una patata caliente. Lo siento. Eso es así. Así que por eso para mí lo he elegido como la segunda columna. Muy bien, pues después de repasar las columnas, vámonos ya con las vidrieras. Obviamente, nueva referencia a Catedralicia al apartado visual de la película. Bueno, en este caso me gustaría que nos comentaras, Álvaro, tú para empezar, qué es lo que has visto o qué destacarías más. Vale, pues yo de las vidrieras destacaría sobre todo un aspecto del apartado visual que me ha parecido, que me pareció genial cuando la vi en su momento. Bueno, quizá cuando la vi de pequeño no, pero cuando la volví a ver un poco de adolescente me pareció genial, y ahora que la he vuelto a revisitar y que la revisito cada 2 o 3 años me ha parecido genial, que es prácticamente la ausencia total de efectos visuales perceptibles. O sea, yo no, que seguro que hay, ¿vale? Seguro que hay, pero Claro. yo no he visto, no veo, porque incluso las transformaciones están filmadas con un gusto exquisito en el que se puede hacer perfectamente de manera natural, no hace falta una transformación. Fíjate la diferencia que hay entre Willow, las transformaciones de Willow, Efectos prácticos de Light and Magic eran, ¿no? Sí. que las transformaciones de aquí, serían prácticamente igual de complicadas y no están grabadas ni siquiera parecidas. Nada, no tiene nada que ver. Se rodó prácticamente todo en exteriores, en lugares reales, en Italia. Sobre todo la parte del norte y centro de Italia, que además he tenido el placer de visitar algunos de los sitios y no lo sabía, y me he enterado ahora. Y esto le da un aspecto absolutamente brutal. O sea, las praderas estas verdes son el Campo Imperatore, que es donde te digo que yo he estado, que es una zona del centro de Italia, al lado de la cordillera de los Abruzos, que está por ahí por el centro de Italia. El castillo del obispo de Áquila es Torre Chiara, y la parte de las ruinas donde vive Imperator, se llama, me parece, ¿no? Imperius, donde vive Imperius, son las ruinas de un castillo real que se llama Rocca Calaccio. Así que prácticamente todo está rodado en exteriores. Bueno, quiero decir, en exteriores o en interiores, pero real, ¿vale? No son decorados. Y eso me ha parecido absolutamente espectacular, y creo que es un gran valor de esta película, lo artesanalmente que está hecha, y que bueno, que quizá esto hace que el presupuesto bajase un poquito menos y se pudiese emplear en otras cosas. Así que para mí, las vidrieras esta vez están ahí. Pues de nuevo te me adelantas, querido compañero, porque efectivamente era lo mismo que iba a comentar yo. Sí, de las vidrieras quería comentar la ausencia de efectos visuales, como de repente, después precisamente de haber visto, por ejemplo, escenas como la de Willow, otras películas en las que ya estamos acostumbrados, que ya sean por efecto práctico, un poco más antiguas, o efecto digital, hoy en día se ocurren unas transformaciones para pretender que sea un poco más realista y que está sucediendo. Y aquí, sin embargo, el hecho de que sea una película de magia hace que la superposición de dos planos en las que un ojo se va convirtiendo de una pupila animal a una pupila humana, o directamente de una persona que está en posición casi semi-agachada, ¡pum!, se convierte y aparece el lobo con una superposición, transparentando sobre el primer plano, es como, ya está, claro que sí, es que no hace falta más. Entonces, ya está. Y encima, como bien ha dicho Álvaro, es nada, 3 ocasiones creo que lo utilizan. Claro. Creo que la más bella... Y encima queda incluso más realista que si le estuvieses poniendo unos efectos prácticos o digitales de la época. Esto es... De la época, claro. Estos son directamente superposición de cosas. O sea, que sinceramente a lo mejor incluso, no sé cómo se hace porque no tengo ni puta idea, pero que a lo mejor es simplemente superponiendo una película con otra, el rollo de película encima de la otra, y ya está, no tiene nada más. No hay que hacer ni marioneta, ni no sé qué, ni hostias, como se hizo en Willow, que fue una cosa espectacular, pero queda mucho más realista estas transformaciones, bajo mi punto de vista, que las transformaciones de Willow.
Bueno, la transformación en cerdo está bastante bien hecha, lo que pasa es que es verdad que la vemos por cortes. Vamos Efectivamente, eso viendo me los refiero. avances. Me refiero a las Claro. transformaciones de Finn Russell, sobre La todo. de Finn Russell, claro. Sí, en este caso es que da ese olfatillo, ese tufo a magia, ¿sabes? Claro, es una superposición de planos, es parte de la magia del cine. Te estamos poniendo dos planos y te estamos convirtiendo un animal en persona, una persona en animal. A mí eso me funcionaba mucho. Y además luego eso me contrastaba con lo desnudo que está el resto de la película, pero a la vez qué bonito es poder viajar con una serie de paisajes absolutamente diferentes y bestiales, porque todas las escenas que se producen en la nieve, todas las escenas que se producen en el bosque, luego las praderas grandes o las montañas rocosas donde vive aquí el señor Imperius, hay tantos planos que aprovechan eso, usan mucho los planos generales para recoger todo eso, que te quedas con una sensación muy, muy bella. La fotografía de Storaro es absolutamente maravillosa. O sea, no, yo la tenía ahí como cara B por si acaso, pero es absolutamente maravillosa cómo utiliza estos grandes planos y la luz para iluminar estos planos, los planos de amaneceres que son absolutamente maravillosos, magistrales. Absolutamente. Ujú. Y la utilización de también otra cosa que no suele ser muy habitual quizá en este tipo de películas, que son la exquisita utilización de los planos cortos de los personajes en estos momentos en los que yo digo que el ritmo baja un poquito y se toma el tiempo para hablar un poco de las emociones de los personajes y entonces es plano corto a Rutger Hauer, plano Ujú. corto a Broderick, plano muy corto a Michelle A Pfeiffer, Pfeiffer. entonces está muy cuidado dónde se coloca la Ujú. cámara, Sí, ¿vale? además está muy cuidada la iluminación también. Ahora me vienen, por ejemplo, un par de escenas, bueno, aparte de los sunset, de los amaneceres o de los atardeceres, hay uno en el que está la silueta recortada de Howard con el halcón, que es una Sí. maravilla, pero también en momentos más íntimos, como el momento en el que el halcón herido ya se transforma en Pfeiffer y Broderick entra para verla, la luz, cómo refleja todas las texturas de la piel de ella súper suave, las pieles encima, la hoguera crepitando, Está muy es una bien. maravilla, Está una muy bien. maravilla. Es una pasada. Bueno, pasemos al coro, Pasemos. que es, pues bueno, los elementos sonoros que más nos han llamado la atención, sea banda sonora, sea edición de sonido, sea lo que sea. David, Ujú. venga, adelántate tú ahora, a mí. Pues aquí vamos. A ver, como he dicho al principio en la ficha técnica, no sé si también voy a coincidir contigo, ya Seguro. veremos. Tenemos a dos elementos que confluyen y tenemos a Alan Parsons creando una atmósfera a través de su banda sonora mucho más electrónica, mucho más de los 80, con estos samplers continuos, sobre todo en las escenas en las que hay caballos, ahí está Alan Parsons. Es una cosa que fui investigando durante toda la cinta y que caballo, ya sea para batallas, ya sea para correr, para huir, toma Alan Parsons con el sonido, el tema central, que por cierto se revisa de varias maneras, porque también se Ujú. revisa de forma instrumental y de hecho Powell lo hace en varias ocasiones. ¿Qué pasa? Pues no me voy a adelantar mucho tampoco con esto, de hecho a lo mejor Álvaro comenta algo más porque lo voy a dejar para otro apartado posterior, pero Ah, agradecí amigo, mucho, amigo. Vale. agradecí Ahí vamos a debatir entonces. Ahí vamos a debatir bastante. Porque agradecí mucho en cuanto empecé a escuchar los temas de Powell, más clásicos, más de composición de orquesta y tal. Especialmente hay dos momentos que me gustaron mucho. Uno es la primera vez que ella aparece, la primera vez que la vemos a ella como ser humano, que están en el establo de esta pareja que le recoge y tal, y aparece con la capucha y en el momento en que se le ve el rostro entra, ¿no? Con guitarra, además, el tema Ujú. de ella que es el mismo Acústica. tema principal, pero lo convierten en el tema del amor, que lo llaman, y de repente es como algo, sí, esa emoción, esa historia de amor que yo estaba viendo desarrollar, de repente me encajaba completamente con ese tipo de composición. Y que además luego aprovecha pues mira, otro momento en el que tiene un tema, un motivo muy claro y que además visualmente me parece una preciosidad, que es cuando vemos un vuelo rasante del halcón sobre un Ujú. lago. No sé si lo recordáis, vemos Sí. cómo se va acercando hacia la cámara, que es maravilloso. Y entonces de repente vi que ya eso se iba rescatando para ciertos momentos. No en los momentos de acción, que volvía Alan Parsons ahí, pero sí en los momentos de instrumentalización, que la verdad que creo que le van muy bien. Bueno, pues va a ser en este vídeo y fue en su época muy controvertida esta banda sonora y lo sigue siendo actualmente. Decir que todo está supervisado por Andrew Powell. Es decir, incluso lo que hace Alan Parsons. Es decir, que no es que Andrew Powell hiciese unas cosas y el grupo hiciese otras, sino De que hecho, el todo, tema coincide, el tema principal es... efectivamente, todo está o sea, orquestado y nunca mejor dicho por Andrew Powell, ¿vale? Vale. A mí me parece genial.
Me parece absolutamente genial esta banda sonora. ¿Por qué? Porque creo que rompe completamente la temporalidad que nos marca lo visual. Es decir, estamos viendo por un lado lo medieval, pero por otro lado estamos viendo la música que se escuchaba en la época en la que está rodada. Me parece absolutamente genial porque esta mezcla de la orquestación tradicional con el rock, con el sampler, con tal, para mí es lo que es el espíritu de las aventuras. Es que puedes mezclar algo antiguo con algo nuevo y quede bien. Puedes coger algo que es completamente anacrónico y algo que es completamente de la época, lo juntas, haces así, lo lanzas y queda bien. Entonces, para mí es genial la banda sonora. Es verdad que es una banda sonora que a priori no encaja con lo que estamos viendo, pero creo que es lo que le hace genial, ¿vale? Por un lado tenemos, como ha dicho David, los elementos electrónicos, sobre todo la guitarra eléctrica como protagonista indiscutible de la cinta, pero también tenemos temas más convencionales, como ha dicho David, que es el tema de Isabeau, que se llama Isabeau el tema, que además, como tú también has dicho, tiene diferentes variaciones, no solo a lo largo de la película, sino el propio tema empieza con una flauta, con algo de viento madera, sigue con una guitarra acústica y y luego acaba piano. con piano, ¿vale? O el tema final, que recupera un poquito el tema de Isabeau y lo mezcla con el tema de Navarre al final de la película y que al principio empieza siendo algo más tradicional y que poco a poco se va yendo a lo electrónico y acaba con los títulos de crédito con lo electrónico. A mí me encanta. A mí reconozco que quizá si tú no sabes lo que te vas a encontrar, de repente ves, escuchas eso y dices, what the fuck, ¿vale? Claro, evidentemente no se puede comparar hablando de Willow, no se puede comparar con la banda sonora de Willow porque no tiene nada que ver, pero creo que está buscado esto aposta, creo que es una apuesta muy arriesgada de Richard Donner y que además no solo lo hace en la banda sonora, solo hay que ver el vestuario de los personajes. Esas armaduras son completamente, parece cyberpunk, o sea, el casco de Rutger Hauer es completamente ochentero, no tiene absolutamente nada que ver con un casco medieval. Las cotas de malla que llevan los enemigos son muy de los 80, entonces creo que toda la película juega a eso y si consigues entrar en ese juego y entenderlo, lo disfrutas. Si no, pues quizá no lo disfrutes, no es algo malo, no es tal, pero creo que es una cosa buscada en la que tienes que saber por qué se estaba haciendo para realmente entenderlo 100%. Claro, sí, a mí me chocó porque no hilé. Ahora que me cuentas todo lo del vestuario, es verdad que también me chocó cuando veía ese tipo de cascos, ese tipo de armaduras. Claro, está hilado y sabiendo además que es Powell el que está supervisando todo a nivel sonoro en este caso. Efectivamente. Vale, es un todo, pero es verdad que a mí me sacó mucho y fue cada vez que entraba era como, ¿por qué? Y además se nos ha quedado en la memoria. Yo no recuerdo el tema de Isabeau, pero recuerdo perfectamente el tema de inicio de créditos. Ya, sí, claro. O sea, lo recuerdo perfectamente, o de lo que tú dices de caballo, tal, eso lo recuerdo perfectamente. Y el otro es muy bonito, pero está ahí como un tema romántico, como uno más, ¿vale? Pero esto creo que es una seña de identidad. Pasamos a la bóveda. Pasamos a la ¿Vale? bóveda, que es la seña de identidad principal, casi. Eso es, que digamos que es lo que para nosotros, donde esta película llega a lo más alto. Para mí es la unión entre la realidad y la fantasía. Lo llevamos diciendo en un montón de apartados y ya lo he dicho varias veces. Precisamente por todo esto que hemos hablado, precisamente porque te crees la maldición, porque no está contado de una manera fantasiosa como lo puede estar contada la profecía en Willow, por ejemplo. Los vestuarios, lo que decía, esa mezcla de moderno y época, un poco por todo lo que he dicho, y aquí no me voy a extender mucho más, creo que esa unión entre algo histórico de Edad Media con algo ochentero / fantasía es lo superior de esta película. Y permíteme que en este caso haga una única excepción de decir dos cosas en la bóveda, que en esta película está la criatura más hermosa que yo había visto hasta ese momento y me sigo quedando con ella, que es Michelle Pfeiffer, por Dios, de mi vida y de mi corazón. O sea, si me dicen que la han hecho por ordenador y que no existe, me lo creo. Madre mía de mi vida. Y el favor que le hace Storaro, ¿eh? ¿Cómo le saca partido además? Qué jodido. Increíble, qué tía más guapa, me cago en la puta. Dale. Tremenda.
Pues fíjate que en la bóveda he rescatado algo que tú has comentado antes. Entonces me viene muy bien rescatarlo otra vez ahora porque se trata del ritmo. A mí Ujú. es algo que es una sensación que tuve durante toda la película y que no sabía qué es y que me paré a pensarlo después y dije, ¿qué me ha hecho mantenerme pese a esto, esta banda sonora que de vez en cuando me iba sacando totalmente entregado a la película? ¿Qué es lo que me ha hecho mantener una atención plena? Digo, joder, pues porque hay un equilibrio muy chulo entre esas escenas de acción caballerescas que esperas de una aventura medieval como esta, el humor de Broderick, que siempre está por ahí, que me lleva de la mano, pero también esos momentos en los que se permite a un caballero contar emocionalmente cómo está por dentro y bueno, es verdad que quizá el Michelle Pfeiffer no está del todo, en cuanto a desarrollo, no tiene mucho, además es la que menos vemos seguramente en pantalla, aparte de aprovechar pues todo lo que acaba de comentar Álvaro, Sí. pero aún así creo que los momentos de... Hay una escena, por ejemplo, en la que están en la cabaña, bueno, es una posada, que luego además se cabrea bastante aquí al señor Navarro porque le haya llevado una posada, en la que se ponen a bailar. Ese gesto humano de tenemos un momento, llevas todo el día haciendo halcón, no puedes hacer estas cosas porque encima vives de noche, vamos a acercarte un poquito más. Y creo que está muy bien llevado y dices, pues, podría sobrar, es un momento, ¿por qué se pone a bailar ahora? Es decir, si además alguien le está cazando, a mí no me sobra. En absoluto. Es como la calma, además justo antes de la tempestad, porque después de eso vemos al cazalobos y es, bueno, ya se va a Ujú. liar aquí. Entonces a mí me gustó mucho y me mantuvo todo el rato con ese equilibrio que comentabas tú antes. El cazalobos, que es, si no me equivoco, Alfred Molina, si no me equivoco, que también sale en la primera de Indiana Jones. Y en el Código Da Vinci, por Ujú. cierto. Bueno, coincido, porque como ya lo he dicho, coincido completamente en que podría ser perfectamente la bóveda. Ujú. Gárgolas, vamos ahora a lo que no, a lo que A no lo te que ha, no. aparte de la música, que me vas a decir, si Sí. tienes alguna otra cosa más. Pues no, como ya lo hemos adelantado en las gárgolas, sí, una de las cosas que quería destacar era la música, porque es verdad que a mí sí me sacaba. Ujú, Claro, de repente me has dado una nueva perspectiva para mirar y entiendo por qué lo hace, porque además era muy curioso. Yo me he escuchado después la banda sonora, me la he ujú. puesto, he revisitado escenas, me he vuelto a ver los títulos de crédito porque me gustaron mucho y me daba cuenta que esa banda sonora aislada me encantaba y además me pegaba mucho, lógicamente, pues súper ochentera con la época, ¿vale? Y entonces, cuando antes de escribir esto, dije, pero entonces, ¿por qué me choca? Pues seguramente me choca porque me había metido en la cabeza en ese rollo medieval y en Claro, esos grandes paisajes, esa gran epopeya que te cuentan a un nivel fotográfico tan chulo, que cada claro. vez que sonaba me rechinaba por dentro y me hacía pensar, joder, Y es verdad, claro, es lo que busca. Es decir, toma, hachazo aquí para que veas que estamos en los 80 y que esto también se puede jugar con ello, ¿no? Pero a mí me sacó mucho. Y por agregar una cosa pequeñita, porque esto ya más o menos está comentado, Sí, un detalle que me llamó mucho la atención, no sé si te diste tu cuenta, pero dije, pero ¿qué está pasando aquí? Toda la escena final, en la sí. que entra ahí épico con el caballo, se empieza a enfrentar encima, cuidado que a mí me moló mucho eso de caballo negro para el héroe, caballo blanco y de blanco para el Sí, jefe sí, de la sí, guardia, ¿no? sí, Eso es sí. muy interesante. Pero de repente la gente que estaba allí, yo decía, que pongan columnas porque más o menos es lo mismo. ¿Sabes? Entonces Sí. dije, esta figuración o la idea de mantenerles así, ¿por qué es? Porque incluso al final, que ya hablaré un poco después de la escena final, que es muy bonita, además de iluminación, me parece una pasada, ves a 4 personas después de que se han reencontrado todos, como intentando dar palmadas, pero no, a uno calza el brazo así tímidamente, luego lo baja otra vez y Sí, dices, ¿qué está es un poco pasando ahí con la rarito, es un poco figuración? ¿Quién, raro, es un quién poco raro. controla esto? Sí, es Sí, muy raro, sí, sí. sí, sí. Fue un poquito raro, que Bueno, podía haber por no hablar sido. de la escena en la que se empieza a apartar guardas, que vamos, que si le da con un dedo también se caen. ¿Sabes? Porque al Sí, final, sí, sí. ¡ay! ¡Ay! Es un poco raro, sí, es verdad que en Los ese aires. sentido es un poquito raro. Eso. Bueno, pues para mí mi gárgola principal Ujú. serían los antagonistas, pero sobre todo porque al capitán, a Marquette, bueno, se lo puedo perdonar porque es un antagonista secundario, que es el matón, el secuaz del antagonista principal, pero a mí no me gusta mucho cómo está representado y lo he notado más esta vez que lo he revisitado, porque es verdad que quizá cuando lo ves en tu adolescencia o en tu infancia encaja perfectamente, pero para mí al obispo le falta fuerza como antagonista. Toda la fuerza que tenía Bad Morda en Willow Mm. se le va a este Frollo, como has dicho tú, que creo que Sí. Frollo en la versión de Disney del Jorobado de Notre Dame está mucho mejor hecho que este obispo, ¿eh? Que este obispo, sí, el de Entonces, Áquila. le falta fuerza como personaje y para mí le sobra sobreactuación como actor.
ambas cosas, ¿vale? Definitivo. Es cierto, y aquí se puede romper una lanza, que es el código que se espera de este tipo de personajes en esta época concreta, ¿vale? Y es lo que se espera de él, que es un personaje malo, malísimo, con una gestualidad muy tal, pero claro, tenemos otros antagonistas, ya hemos comentado a Bad Morda y comentaremos más antagonistas de los 80 que siendo el mismo género, siendo este mismo código, lo hacen bastante mejor, o por lo menos a mí me llegan bastante más. Ujú. Pero bueno, en realidad es una gárgola, pero no es tampoco una gran pega, porque realmente creo que el antagonista en sí de esta película no es lo importante. Al final, yo creo que la lucha de los personajes es contra la maldición más Ujú. que contra el que les maldijo. Sí. Por eso también el enfrentamiento final está muy bien, pero tampoco es un gran enfrentamiento. No es el enfrentamiento que hablábamos también de Willow. Estamos diciendo Willow un montón de veces. No sé si habéis visto el vídeo, pero por favor, si no habéis visto nuestro vídeo aquí Ahora va a mismo. estar, aquí va a estar. Lo primero, suscribís y después veis el vídeo de Willow, porque hablamos de un montón de cosas que estamos haciendo aquí referencia. Así que bueno, eso para mí es un poco donde yo ahora mismo vería que flojea, pero teniendo en cuenta, de nuevo, que está dentro del código de la época. Ujú. Pues sin más dilación, vamos a ir ya a lo que es el punto final, Eso donde es. resumimos a nuestra clave de bóveda, en el que os vamos a dar un titular que resuma lo que para nosotros representa Lady Halcón. Así Eso que, es. Bueno, pues dale caña. la clave de bóveda es esa piedra sobre la que se sostiene todo lo demás, y por eso nosotros damos una pequeña pincelada sobre la que creemos que sostiene todo lo demás. Para mí, esta película, su clave de bóveda es un producto atemporal, con elementos únicos, ya hemos dicho cuáles, y con una de las historias de amor más hermosas que se hayan mostrado en la fantasía. Ujú. En mi caso, el titular es un poquito más corto, pero yo lo he titulado como un romance nostálgico con mucha nostalgia. Oh, perdón, no. Ya, claro, ya decía yo, se me ha ido alguna letra ahí. Un romance fantástico con Ah, mucha vale. nostalgia. No, nostálgico con mucha nostalgia, Yo obviamente. digo, yo digo, qué bonito te ha quedado la literación. El ala leve del leve abanico, claro. Efectivamente. Bueno, chicos, pues nada más. Ya hemos terminado este extenso análisis, que además creo que nos ha quedado bastante extenso de este clásico, de este Lady Halcón del 85, que además es un gran año, por cierto. 85 a tope. En el que va a haber un montón de películas ese año y que quizá algún día hacemos un ciclo 85, porque ese año se juntaron la de Dios es Cristo. Y esta es una de ellas. Así que nada más, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, por suscribirte, por comentar, por compartir, por hacer esta comunidad algo maravilloso, por estar ya cerquita del medio millar. Y nada más, despedirme, deciros que para lo que queráis, redes sociales, Twitter, por aquí también. Y David, todo tuyo. Pues ya sabes que es muy fácil encontrarnos y por favor seguid dándonos mucho amor porque nosotros os lo vamos a seguir dando en forma de comentarios, en forma de vídeos. Contad con nosotros porque vamos a estar y sabemos que nosotros podemos contar también con vosotros. Porque si os gusta el cine, nosotros somos puro cine. Somos Álvaro y David y esto es Punto de Giro.